Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y bueno, hoy vamos a hablar en el vídeo de la crisis que ya está aquí, la crisis económica. Bueno, hace ya bastantes meses hice un vídeo de que la crisis económica estaba a punto de llegar y ya ha llegado. Ahora os voy a explicar en este vídeo, bueno, por qué ha llegado la crisis y lo que yo aconsejo que se puede hacer dentro de lo posible para sortear la crisis. Creo que este vídeo os puede interesar y os puede interesar bastante. Venga, vamos a ello. Bien, supongo que todos habréis visto hoy en los telediarios, bueno, pues que el PIB alemán se ha contraído un 0,1% de abril a junio. Esto significa que ya ha entrado, digamos, no en recesión de modo técnico, porque al final tendría que reiterarse, pero bueno, ya hemos entrado, digamos, básicamente en un periodo en el cual se ha contraído el PIB alemán. Entonces han saltado las alarmas, ha bajado muchísimo la bolsa, en España pues prácticamente un 2%, y ha bajado en Estados Unidos, etcétera. Bien. Se suman un montón de noticias que os voy a contar y que son las que ya indican que la crisis está aquí. Bien. El déficit de las comunidades autónomas ha crecido un 13% este año, un 13% de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas es esta ruina, ¿no? Hoy ha salido Isabel Díaz Ayuso diciendo que va a bajar los impuestos. Bien, es muy gracioso porque sin embargo va a aumentar las consejerías de 9 a 13, o sea, 4 más. Casi un 50%, con luego sus direcciones generales, etcétera. Va a meter muchos más políticos, claro, como hace un pacto con Ciudadanos, tienen que enchufar a más políticos. Pero bueno, ella dice que va a bajar los impuestos, eso sí, sin disminuir el número de políticos. Es para reírse sin parar. Pero claro, pones a una política a dirigir una comunidad autónoma, esto es como si por ser político tú puedes dirigir una comunidad autónoma, ¿no? Pues podría ser que por ser político pudieras pilotar un avión o pudieras conducir un camión de mercancías, no tienes ninguna titulación específica para eso, simplemente eres un charlatán que ha ido trepando, ¿no? en el aparato del partido, un charlatán que no sabe de nada. Pero es así como funciona este sistema de partidos políticos. Bueno, que es el que yo quiero combatir, ya lo veis aquí. Esa es la camiseta, ¿no?, del movimiento que he creado. Y bueno, si os interesa la camiseta, me la pedís. Y con el que quiero terminar, porque esto es una auténtica ruina, ya os digo. Bueno, pero vamos a lo que vamos, Tenemos que sumar a esto que la deuda pública española ha subido 12.400 millones de euros. 12.400 millones de euros. Así pues, la deuda que tenemos en mayo, según datos oficiales, es del 98.18% del PIB. Según mis cálculos, contando el pasivo circulante, puede ser el 130-140% del PIB. Pero bueno, estos son los datos oficiales, que es tremendo, es lo que estamos hablando, prácticamente es el 100% del PIB, es decir, todo lo que produce España en un año ya lo debemos, o sea, ya lo debemos. Pero no disminuye el gasto y por tanto la deuda pública, estos políticos ineptos e incapaces, sigue creciendo. Debemos por habitante 25.479 euros. ¿Cada uno de vosotros? Sí, debéis 25.479 euros, aunque no lo sepáis. Y solamente en lo que va de año ha crecido vuestra deuda en 678 euros, aunque no lo sepáis, sí señor. Pues esta es la deuda pública de España que sigue creciendo y que ha vuelto a crecer nuevamente, lo cual pues nos mete más en la crisis, ¿no? Y bueno, pues como digo, la deuda en España ha crecido en el primer trimestre de 2019 en 27.149 millones de euros. Bueno, pues ya tenemos 1,2 billones de euros de deuda pública, según lo que dicen las estadísticas oficiales, que ya digo que yo calculo que es bastante más, ¿eh? Nos metemos con los despidos de la banca, que van a ser casi 10.000 este año, 10.000 despidos aproximadamente. Pero desde el inicio de la crisis han sido 112.000 despidos ya los que ha hecho la banca. 112.000, que se dice pronto. Pero lo que viene este año son, aparte, Naturgy va a despedir a 2.500 personas, Vodafone a otras 1.200. O sea, había una avalancha de despidos tremenda, pero tremenda. Si os fijáis, por ejemplo, también en el IBEX, que siempre es un indicador que va anunciando las crisis, bien, en 2007 el IBEX estaba en 15.600. El índice estaba en el 15.600, ¿vale? En el 2009 bajó al 7.600, a la mitad. O sea, de 2007 a 2009 se puso en la mitad. Bajó de 15.600 a 7.600. Y en 2012, ya que fue la crisis ya brutal, se quedó en 6.065. O sea, bajó de 15.600 a 6.065. Fijaos lo que perdió el IBEX, ¿no? Bueno, en 2017 repuntó a 11.000, que parecía que se salía de la crisis, o eso decían, y ahora está en 8.522.
Bien, esto significa que ahora mismo está el IBEX en el 8.522 cuando estuvo en el 15.600 antes de la crisis. O sea, es decir, con relación a hace 12 años prácticamente está en poco más de la mitad, ¿eh? Y está bajando, si os estáis fijando, si os fijáis, yo me fijo y además como adelanto las crisis, está bajando. Y está bajando porque está anunciando ya la crisis que nos viene, que esta va a ser la gorda. Si nos fijamos también, en 2006 había 1.819.000 parados, 1.819.000, que en 2012, es decir, en 6 años, por la crisis, subió a 6 millones. O sea, de 1.819.000 subió a 6 millones, por culpa de los ineptos de los políticos. Y ahora mismo hay 3.300.000. Ahora mismo, en julio, desde 2012, ha sido la menor disminución de desempleo que ha habido en julio, que siempre estacionalmente disminuye mucho el desempleo. Por lo tanto, yo os vaticino, os adelanto y lo vais a ver, que a partir de septiembre va a empezar a subir el paro, y va a subir el paro de modo brutal. Y el gobierno lo niega, claro. Pedro Sánchez es el nuevo Zapatero, él lo niega, pero él al final pues decía que iba a derogar la reforma laboral y no la va a derogar porque sabe que la que va a caer es tremenda y que si derogara la reforma laboral, encima, pues es que ya lo que caería sería, bueno, un paro ya más brutal todavía, pero es que va a ser brutal de todas maneras porque no hacen nada, no saben qué hacer, porque son políticos, no tienen ni santa idea de lo que tienen que hacer. Nos hemos desayunado hoy con que la cifra de negocios en la industria ha bajado un 5% respecto al año pasado, ya un 5%, ya está en descenso, Es decir, el mayor recorte que ha habido en varios años. Esto es muy importante, estamos hablando de la producción industrial y la venta de automóviles ha bajado ya un 11%. La venta de automóviles siempre es un indicador que adelanta las crisis y está bajando un montón. También es culpa de los políticos, porque además nos están metiendo en la cabeza que si el coche eléctrico, que si el gasoil le van a poner más impuestos, que si no se compra de gasoil, la gente ya no sabe qué coche comprar. Dices, me compro uno de gasolina, pero si me compro uno de gasoil, luego no me van a dejar meterlo en las ciudades, o me van a poner impuestos, o qué me a saber qué me hacen. Un eléctrico, como si luego no lo enchufo y tarda mucho en cargar, al final la gente no compra coches, se ralentiza la economía por culpa de los políticos que nos están volviendo locos y no sabes qué coche comprar. ¿Qué compro? Gasolina, gasoil ha bajado muchísimo, la venta de gasoil un 50%. Entonces, claro, al final los políticos con sus chorradas nos meten historias en la cabeza y se ralentiza, por ejemplo, la venta de vehículos por culpa de sus historias. Son ellos los que ponen las piedras a la venta, por ejemplo, de automóviles, que son un anuncio de la crisis. ¿Qué consejos daría yo respecto a la crisis que viene, que ya viene fuerte? A ver, si estáis trabajando por cuenta ajena, intentad conservar vuestro empleo, porque va a ser muy complicado encontrar trabajo a partir de ahora, porque va a subir muchísimo el paro. Bien. Si queréis montar un negocio, no es una mala idea montar un negocio en tiempos de crisis, aunque pueda parecer un poco un contrasentido. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis, es verdad que si os ponéis a vender cualquier producto normal, lo vais a tener muy complicado, porque la gente va a consumir menos, porque hay crisis. Pero hay otros sectores de negocio, los cuales son favorecidos por la crisis. Os voy a poner un ejemplo. Yo antes, pues llevaba accidentes de tráfico, o llevaba divorcios, imaginaos. Pues en el momento de la crisis bajan los accidentes porque la gente coge menos el coche y la gente se divorcia menos porque hay menos dinero. Pero sin embargo, los impagos aumentan, con lo cual tú puedes cambiar el negocio al recobro de impagos, sabiendo que en crisis va a haber más impagos. Pongo un ejemplo de otro negocio, pues el típico negocio de reunificación de deudas, que se hizo también en tiempos de crisis. Mucha gente reunificó sus deudas para pagar menos. O sea, son negocios que pueden florecer en momentos de crisis. O sea, decir que no montes nada porque viene la crisis, no. Monta un negocio si viene la crisis, porque puede ser que sea un buen momento, pero siempre que sea un negocio que vaya al son de la crisis, es decir, que la crisis favorezca ese tipo de negocio. No suele ser normalmente la venta de productos, por ejemplo, ¿no? Es súper importante también, tremendamente importante, que tengáis en consideración que lo que no podéis hacer es ser autónomos. O sea, autónomos no, nunca, jamás. Os vais a ahogar con la crisis, os van a ahogar, ¿vale? Os explico ahora por qué. Tenéis que hacer una SL por encima de todos. Os explico por qué. Mirad, imaginaos que vosotros facturáis, por poner un ejemplo, 15.000 euros al mes de facturación y que os quedan, por ejemplo, 2.000 euros de beneficio. Dices, bueno, pues está bien, ¿no? Tengo 2.000 euros de beneficio, bueno, gano 2.000 euros, ¿no? Bien, pero si tú ganas 15.000 euros, o sea, perdón, si tú facturas 15.000 euros, te van a retener un 15%, porque la retención al autónomo es un 15%, con lo cual, de 15.000 euros, te van a retener más de 2.000 euros. Esto significa que cuando llega fin de mes, tú no tienes nada, porque tú facturas 15.000, te retienen el 15%, es decir, te van a retener pues 2.200 aproximadamente, con lo cual, como tú tenías 2.000 de beneficio, vas a estar en negativo 200 euros. Te vas a asfixiar y no vas a poder seguir con el negocio y lo vas a tener que cerrar, porque la retención es superior a tu beneficio. Tienes que tener un beneficio superior ya al 15% para que puedas subsistir, pero tendrías que tener un beneficio del 30%, cosa que en crisis va a ser casi imposible. Pero si tú montas una SL no te retienen nada, las sociedades no se las retienen nada, ni un solo euro, ni un 1%, nada.
Por tanto, si montas un negocio, haz una SL, haz una sociedad limitada para que no tenga retención y aunque tengas simplemente un margen de beneficio del 10%, sea para ti. Porque si no, se lo queda Hacienda y te van a asfixiar. Por tanto, muy importante, si montáis algo, montad una SL y no seáis autónomos. Es más, cuando hubo la anterior crisis, se subió en 2012 la retención al 21%, porque al final, claro, el gobierno necesita más dinero para alimentar a sus politicuchos. Entonces, si os suben encima al 21% la retención, ya estáis asfixiados, estáis muertos. Por tanto, vuelvo a insistir, si montáis un negocio no lo hagáis como autónomos, haced una SL y montadlo como sociedad limitada para que no tengáis retención sobre vuestros ingresos, sobre vuestras ventas, sobre todo lo que facturéis, sobre vuestra facturación. Esto es muy importante. Respecto a los que tengáis dinero, pues tener dinero va a ser perder dinero. Es decir, si tú tienes dinero, ahora mismo entre la inflación que hay y que van a poner tipos negativos porque Mario Draghi ya lo ha avisado, y más como está ahora el tema de la recesión, significa que tú tienes dinero y vas a estar perdiendo pues un 2% al año, un 2,5% al año, depende. O sea, tú vas a perder dinero si tienes dinero. Por tanto, no interesa tener dinero, interesa invertir el dinero. Por tanto, yo aconsejo no tener dinero o el menos dinero posible, pues primero, porque pueden quebrar los bancos, que es algo que no se descartaría. Nunca tengáis tampoco más dinero en ninguna cuenta que sea superior a lo que garantiza el Fondo de Garantías de Depósitos, porque entonces os podéis quedar sin ese dinero, porque va a estar el tema del sistema financiero, lo veo bastante peligroso, y más con lo que se ha oído ahora sobre Deutsche Bank. Y bueno, y aconsejaría, no me gusta nada la bolsa, pero bueno, si tenéis dinero, aconsejaría invertir en bolsa si baja hasta los 6.000. Los 6.000 es a donde llegó cuando la anterior crisis, es decir, en principio es el suelo que tiene, entonces a partir de ahí ahora está en 8.500, he dicho antes, bueno, si llegara a 6.000 y poco, pues podría ser interesante invertir en bolsa porque normalmente, probablemente pueda rebotar ahí. ¿Dónde puede terminar todo esto? Pues la crisis va a ser brutal, va a ser más fuerte que las otras, eso es una obviedad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿dónde va a acabar? Pues no lo sé, yo una cosa siempre suelo decir, nunca hay una generación en la historia que no haya vivido una guerra, no ha habido ninguna. La primera es la mía, yo tengo 50 años, ¿no? Entonces esa es la primera generación que no ha vivido una guerra, porque la de mi padre, aunque era muy pequeño, ya vivió la guerra mundial. Entonces, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esta es la primera generación de la historia que teóricamente no ha vivido una guerra. Lo normal sería que la viviera. Las cosas pintan mal y las cosas van muy mal. ¿Por qué? Porque los políticos están hundiendo el país y la Unión Europea está hundiendo a los países porque estos políticos lo que hacen es destruir la riqueza de las naciones, porque ellos van creciendo y cada vez ellos tienen más privilegios y el pueblo tiene menos privilegios. Los políticos son la nueva nobleza. Un presidente de una comunidad autónoma pues tiene su sueldo vitalicio, su pensión vitalicia, tiene un montón de privilegios, como puede ser un presidente del gobierno, me da exactamente igual, los diputados ganan muchísimo dinero, cada vez hay más políticos, y ellos tienen unos privilegios, son autoridades, y el pueblo ya no es el pueblo, ellos se ponen en los palcos y la gente se queda abajo, son la nueva nobleza, son como la nueva nobleza. Lo decía el otro día, yo digo, Pedro Sánchez va al Palacio de las Marismillas a veranear y viene del Palacio de la Moncloa, viven en palacios porque son como nobles, pero a la gente le parece normal que los políticos sean como nobles y el pueblo pues es pueblo ya, ¿no? Ellos son nobles, autoridades, en palcos, privilegios, pensiones vitalicias, se ponen ellos mismos el sueldo a sí mismos y el pueblecito llano está abajo. Es igual que la antigua nobleza, pero ellos con nuestros tributos pues se pagan sus privilegios, igual que la nueva nobleza, ponen los que haga falta para pagarse sus privilegios. Como creo que este sistema se puede cambiar, ya digo, he creado el Movimiento de Regeneración Política de España. Si queréis, las camisetas son para financiar ese movimiento. Y explico cómo se puede cambiar el sistema en este libro. Se puede hacer de un modo legal, absolutamente legal. Entonces os aconsejo que, pues si queréis leerlo, lo leáis. Ya digo, a las personas paradas, sin ingresos, menores de edad, lo mando gratis, no hay ningún problema y os lo podéis pasar. Simplemente es para que se sepa que se puede cambiar este sistema de políticos que son simplemente parásitos, que cada vez están parasitando más. Es como en el tema de la Comunidad de Madrid, pues pasamos de 9 a 13 consejeros, cada vez es más y más y más y más. Son parásitos que se van cada vez expandiendo, cada vez más y chupando más, y todo con nuestros impuestos. Y esto pues hay que pararlo, hay que detenerlo, hay que ir a un sistema donde haya personas que sean técnicos y que hagan su trabajo como tienen que hacerlo, y no políticos que son parásitos, que no saben de nada, que solo son charlatanes con ideologías, que nos enfrentan a los ciudadanos con sus ideologías y así consiguen sus privilegios. La cuestión de ellos es enfrentarnos para ellos seguir conservando sus privilegios.
Unos nos enfrentan contra otros y los ciudadanos nos enfrentamos entre nosotros como idiotas, porque unos dicen los progres, es que tú eres un facha, los fachas, no, es que tú eres un progre, no, es que tú eres un indep, pero es que ellos, al final, ellos viven perfectamente como Dios con sus privilegios, porque Torra es un indepe, dice, no, es que es un indepe, no, pero es que los que le siguen tienen que saber que gana 150.000 euros, que va a tener un salario vitalicio, una pensión vitalicia, etcétera. Pero lo mismo pasa con Pedro Sánchez, lo mismo pasa con presidentes de las comunidades autónomas, da igual, y cuando vosotros decís, no, es que esos son progres, no, es que esos son fachas, vosotros os estáis enfrentando entre vosotros, y no debéis hacer eso, porque los que tienen la culpa de todos son ellos, que ganan de ese enfrentamiento sus votos, sus escaños y sus privilegios, los políticos, todos, me da igual que sean de izquierda o que sean de derechas, porque los de derechas viven muy bien, pero los de izquierdas, me da igual, como Pablo Iglesias y su mujer, también viven muy bien en su chalet, todos viven muy bien, los que no viven bien son los ciudadanos, ellos son la nobleza, nosotros somos el pueblo, y yo no me quejo, yo vivo muy bien, porque yo me he ganado con mi trabajo y mi esfuerzo lo que tengo, porque a mí no me lo ha pagado nadie, pero es que ahí se lo pagamos nosotros con los tributos que nos ponen. Bueno, pues os ha gustado el vídeo, os aconsejo que hagáis un poco lo que os digo, la crisis económica ya está aquí, ya llega, y entonces, bueno, pues tenemos que intentar que nos afecte lo menos posible a cada uno de nosotros, bueno, pues para poder seguir viviendo en la medida de lo posible lo mejor que podamos, pero ya os aviso que viene dura, que va a aumentar mucho el paro, y que, bueno, ya están mal las cosas porque los jóvenes no se pueden ir de casa, pues porque al final una vivienda de alquiler cuesta más de lo que gana cualquier joven, y bueno, en España están las cosas mal, pero van a estar mucho peor. Espero que esto sirva para que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que estos políticos lo único que están haciendo es acabar con España, que ya no tenemos ni soberanía, con la Unión Europea, etcétera, etcétera, y no solucionan ningún problema, los crean, son expertos en crear problemas, en crearlos, no en solucionarlos. El político es una persona que crea un problema y luego se presenta como la solución, pero tenemos que prescindir de los políticos y necesitamos simplemente empleados públicos, que no sean autoridades, empleados públicos. Los políticos no pueden ser nuestros jefes, los políticos no pueden ser autoridades, los políticos tienen que ser nuestros empleados, simples empleados públicos. Ellos no se pueden poner el sueldo, se lo tenemos que poner nosotros, nuestros empleados, no nuestros jefes, no nuestras autoridades, nuestros empleados. Venga, os ha gustado el vídeo, compartidlo y nos vamos a ver en siguientes vídeos. Muchas gracias, compañeros.